Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. Bienvenidos a este interesante ejercicio político que nuestro partido ha convocado como parte de las actividades a desarrollar en la búsqueda de formar a los hombres y mujeres comprometidas con la justicia social y con el desarrollo y progreso de las instituciones de nuestra patria en un mundo globalizado. Es importante hacer mención que la historia del Partido Revolucionario Institucional y de sus afluentes ideológicas han acompañado a los movimientos sociales de ideología revolucionaria a lo largo de nuestra historia. Basta reflexionar que en estos años de vida institucional nuestro país cuenta tan solo con poco más de 200 años de vida independiente y apenas rebasa la centuria de la gesta heroica de los revolucionarios de 1910 que bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, se levantaran en armas en búsqueda de libertades y derechos fundamentales reivindicatorios del pueblo mexicano. A lo largo de la presente exposición abordaremos diferentes temas que pretendemos sirvan para que nos fortalezcan diversos elementos de la historia de nuestra patria y de las transformaciones en las que ha participado nuestro partido. Muchas de ellas ya las conocemos, otras abrirán nuevos debates y afinarán nuestros rumbos y directrices que como PRI hemos marcado en ciertas coyunturas históricas. Es inevitable traer a colación en la presente exposición el papel del Partido Nacional Revolucionario PNR en el proceso de aglutinamiento y cohesión del movimiento revolucionario de 1910. La importancia de aglutinar los diversos matices ideológicos del movimiento armado dio paso al nacimiento y transformación de la pluralidad, diversidad y tolerancia política que las nuevas generaciones gozamos. Del conocer los sucesos, acontecimientos y medidas adoptadas, ratificaremos nuestros compromisos y convicciones respecto de nuestra participación política y militancia, renovar en la memoria de las nuevas generaciones el esfuerzo y participación de los hombres y mujeres que han aportado su granito de arena para engrandecer a nuestro partido y participar en las transformaciones que México ha requerido a lo largo de la historia. Resulta por demás inevitable el poder expresar el orgullo de participar y militar en el PRI. Como mujer moderna, considero que las estructuras ideológicas, políticas e intelectuales que nos dieron vida como partido se mezclan y confunden con los héroes de la patria. Por ello considero pertinente que en esta práctica democrática de análisis y discusión enfoquemos nuestro esfuerzo en entender el papel transformador del partido de todos los mexicanos. La convocatoria a un análisis de altura en torno a nuestro origen, tareas y pendientes nos permitirá sumar los esfuerzos necesarios que las generaciones venideras nos reclaman y exigen. Sirva como aportación modesta a la participación política y testimonio de vida de mi vocación y esfuerzo por contribuir a un México mejor. Imagino los años 20 plagados de la crisis mundial provocada por nuestro vecino del norte haciendo sus efectos en nuestro querido México. Se me viene a la mente un sonorense de probadas convicciones generales de la revolución, intentando darle forma y organizando la base fundacional del Estado mexicano, al general Plutarco Elías Calles, quien con su visión logró cimentar la idea de que un país alejado de caudillos y de liderazgos radicales, medida necesaria para dar una paz digna y duradera que lleva más de 100 años contribuyendo al desarrollo y transformación de nuestra patria. Sin profundizar en las medidas adoptadas en las primeras décadas del siglo pasado, es pertinente manifestar que la visión y percepción del principal de nuestros ideólogos fue la de crear un instituto político abierto y plural como lo es nuestro querido México, con su mosaico colorido y tradición. Cuando reflexiono acerca de los acontecimientos, entiendo la aportación de uno de los principales hombres que han dado nuestra patria, aun cuando ideólogos y catedráticos de otros partidos políticos caractericen a nuestro actual partido como el responsable de institucionalizar la revolución. Lo cierto es
que al alejarnos del apasionamiento y las adjetivaciones, la obra de este trascendental mexicano no se ha reconocido y analizado desde una perspectiva intelectual, que reconozca su visión y la importancia de su pensamiento al interior de nuestra patria y al exterior, haciendo frente a políticas radicales implementadas por el gobierno estadounidense. Pensar en los hombres y mujeres que forjaron a nuestro partido me permite ser sensible y reconocer el potencial que como instituto político se tiene y en lo individual reconocer las herramientas que me brindan para la participación y contribución en la transformación política de mi entorno. La capacidad transformadora de nuestro partido se centra en su antiguo lema fundacional, instituciones y reformas sociales. Con esta oración se explica por sí sola la labor y objetivo que desde el primer momento del Partido Revolucionario Institucional se perseguía, aun cuando la fuente ideológica tuviera como nombre Partido Nacional Revolucionario. La conformación de nuestro partido, sin lugar a dudas, nace del proceso revolucionario de 1910. El aglutinar a la mayoría de las fuerzas representadas en esa coyuntura social nos permite afirmar que somos el partido político con más fuerza y permanencia en el poder de América Latina, con instituciones democráticas y en una coyuntura de integración global. De las lecturas analizadas, imagino el nacimiento de nuestro partido como una gran coalición, como la gran alianza construida por todos los mexicanos, bajo la responsabilidad de convivir con respeto a las instituciones en paz y en busca del objetivo incansable de todo ser humano, que es la felicidad. Por ello, nuestros detractores nos critican de unilaterales y autoritarios en nuestras decisiones. Se amotinan en mi memoria las grandes transformaciones que al interior del partido se han logrado como forma de convivencia. Hemos visto la aparición y desaparición de más de una docena de partidos políticos a lo largo de nuestra existencia. Hemos sido testigos de alianzas absurdas y contradictorias ideológicamente entre PAN y PRD, por ejemplo. Sin embargo, la institución revolucionaria que hemos conformado basa sus decisiones en la mayoría que nos conforma, de cara a la militancia y con la participación activa de los sectores. La dificultad disciplinaria de aglutinar al sector popular, representado por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la Confederación Nacional Campesina y Comunidades Agrarias Regionales, sindicatos campesinos, ejidos, uniones campesinas y organismos relacionados con el campo aglutinados en la CNC, el Frente Juvenil Revolucionario que da vida e incentiva a los jóvenes priistas del país, el sector obrero y la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Agrupa a diversos sindicatos de empresas gremiales, industrias, federaciones regionales y nacionales, el OMPRI como el crisol que forja el carácter vigoroso y sensible de la participación de la mujer en México moderno. Presidentes estatales del partido, presidentes municipales, delegados y militantes se hacen uno bajo la mística disciplina institucionalizada de nuestro partido. La estructura organizativa que acabo de señalar, en el marco de la diversidad y la participación que integra el partido, hemos logrado permanecer en el poder más de 70 años, creando instituciones tan importantes como el Instituto Federal Electoral, IFE, que en la actualidad es el Instituto Nacional Electoral, INE. Esto gracias a la reforma electoral transformadora impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Señalo lo anterior, ya que la fuerza que nos ha brindado la ciudadanía como gobierno en los diferentes estados de la República, distritos electorales, federales, locales y municipales, han sido acompañados de la creación de instituciones democráticas que en el marco de la división de poderes han acompañado el desarrollo y progreso de nuestro país. Los principios y valores aportados por nuestros documentos básicos le han brindado la mística y vocación política a los liderazgos salidos de nuestras trincheras. De ello demuestra la creación de obras, programas e instituciones que han servido y siguen sirviendo al pueblo mexicano, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social,
que nace en 1943 y que se ha consolidado como la institución autónoma tripartita dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población. Banco de México, creado en 1925, convirtiéndose en el emisor único de moneda y en el restaurador y regulador del sistema financiero y bancario. Petróleos Mexicanos, que nace en el seno de la expropiación petrolera en 1938 y que se ha convertido en la principal paraestatal del Estado mexicano y que hasta 2009 fue la mayor empresa en Latinoamérica. Universidad Autónoma de México, es una institución fuerte y motivo de orgullo en muchos ámbitos. Domina la investigación científica en México. Secretaría de Educación Pública, que fue creada en 1921 y que ha sido pieza clave en la laicidad de la enseñanza. Comisión Federal de Electricidad, paraestatal federal fundada en 1937 y que a la fecha es la empresa en el sector energético más grande en América Latina. Pronasol, programa lanzado en 1998 y que tenía como destino mejorar la calidad de vida de los mexicanos, impulsando la ayuda mutua, el nacionalismo y el desarrollo social. CONASUPO, programa creado en 1962, se dedicó a acciones relacionadas con el sistema de abasto y a la seguridad alimentaria mexicana. Solidaridad, fue el instrumento que entonces el gobierno de la República, dirigido por Carlos Salinas de Gortari, creó para emprender una lucha frontal contra la pobreza, mediante los esfuerzos coordinados de los 3 niveles de gobierno. Cruzada Nacional contra el Hambre, programa lanzado por el actual presidente de la República y en el cual participan la sociedad civil organizada, empresarios, medios de comunicación, religiosos, gobernadores, todos en pro de erradicar el hambre en México. Seguro de vida para las jefas de familia, programa impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, el cual consiste en que el Estado apoyará económicamente a los hijos de mujeres de jefas de familia cuando éstas lleguen a fallar. La ayuda se garantiza hasta que hayan terminado la universidad. Torre Ejecutiva Pemex, edificada entre 1976 y 1982 en los periodos presidenciales de Luis Echeverría y José López Portillo, que consiste en una gran obra arquitectónica que se convirtió en el segundo rascacielos más altos de la Ciudad de México, en la cual se encuentran instaladas las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos. Red Carretera Nacional. El 90% de la red carretera nacional fue impulsado bajo gobiernos priistas en los diferentes niveles de gobierno, obras que han impulsado el comercio interior al acortar las distancias y el tiempo recorrido. Red ferroviaria. Después de la Revolución, la totalidad del sistema ferroviario mexicano fue nacionalizado entre 1929 y 1937. En 1987, el gobierno funcionó las 5 empresas ferroviarias regionales con FNM, lo anterior por mencionar algunos. Así tenemos que nuestro partido ha logrado transitar por 2 guerras mundiales, por el conflicto entre bloques socialistas y capitalistas, la Guerra Fría, la Primavera de París, la Primavera de Praga, el movimiento de 1968 en nuestro país, el movimiento zapatista de 1994, el homicidio de Luis Donaldo Colosio, la transición de la democracia y 2 gobiernos panistas y la conclusión del esfuerzo revolucionario materializado en la alternancia en el poder. Somos una democracia madura y sin riesgos, con crecimiento económico y estabilidad política. Por otra parte, en términos económicos, hemos transitado de la economía mixta a la economía abierta y de mercado, pasando por el crecimiento por inflación, el desarrollo estabilizador y las necesidades del mercado en un mundo globalizado. Una de las medidas más interesantes y apasionantes de la diplomacia ejercida por los ejecutivos de origen priista fue, sin lugar a dudas, la realización con los Estados Unidos de Norteamérica, conocidos como el Programa Braceros, el cual se realizó de 1942 a 1968, donde el gobierno mexicano y norteamericano pactaron la prestación de servicios de los hombres del campo mexicano, que fueron a trabajar en el campo estadounidense para sacar adelante las necesidades de guerra. Los llamados soldados del surco fueron los hombres que sacaron adelante la producción de alimentos en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a las políticas de gobernados emanados del PRI, los mexicanos
Participamos en la producción de alimentos para el ejército y pueblo norteamericano consignados en el programa Bracero. Nuestra asociación ha contribuido a la investigación, desarrollo y análisis de los programas económicos, políticos, sociales y culturales del partido al cual pertenecemos. Asimismo, ha ejecutado en forma permanente campañas de divulgación ideológicas de los principios nacionales programados en la independencia, reforma y revolución mexicana. Principios estos que han plasmado en su programa de acción y de principios, los cuales podrán ser vistos en los documentos bases de nuestra asociación. Los gobiernos que han nacido de la Revolución Mexicana derivaron su legitimidad en el puntual consenso de las diversas fuerzas políticas y en la perenne continuidad de los programas de gobiernos implementados, mismos que fueron sustentados en los principios de desarrollo económico, la justicia social, reforma agraria, protección de los derechos de los trabajadores, la educación laica y gratuita, el creciente crecimiento y respeto de los derechos humanos y libertades políticas. Por ello, el pertenecer al Partido Revolucionario Institucional es una distinción que debe enorgullecernos. La paz, la tranquilidad social, el progreso y el crecimiento económico que hemos experimentado, sin el principal ejemplo que hemos transitado por el camino correcto, a pesar de las críticas y apasionamientos de nuestros detractores, la historia de nuestra patria nos muestra lo certero y preciso que como fuerza política hemos sido. Es imperativo señalar la importancia de la recuperación de la presidencia de la República por parte de nuestro partido, llevando la primera magistratura a Enrique Peña Nieto, con el esfuerzo de todos los sectores que tiene cabida en nuestro partido, la fuerza de la militancia, la simpatía de los ciudadanos, hombres y mujeres, cansados de 12 años de gobiernos conservadores e ineficientes. Con renovados bríos hemos desplegado las estrategias que nos permiten reconocer nuestra historia y resaltar las tareas realizadas, aun cuando falta mucho por hacer. Son estos ejercicios democráticos de retroalimentación los que fortalecen y consolidan un PRI de cara a la ciudadanía y convicción de futuro. Es de resaltar como mujer integrante del partido mayoritario de nuestro país que me enorgullece en el hombre, ya que el ver y sentir que la igualdad en nuestra patria es una realidad que nos permite disfrutar de un mundo más justo y plural. En el marco del ejercicio de gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, se han dado cambios trascendentes en la forma de hacer política, sin perder las formas que nos distinguen como priistas. Hemos aglutinado a las fuerzas políticas del país en un solo instrumento denominado Pacto por México. En dicho instrumento hemos depositado las tácticas y estrategias derivadas de las visiones de los diversos partidos políticos que integran el espectro nacional, resaltando que este logro de unidad y pluralidad es un logro único, nunca antes alcanzado, que concentra en un mecanismo de participación y esfuerzo la fuerza legislativa del pueblo mexicano. Con la conducción que le hemos dado a los acuerdos al interior del pacto, hemos podido trascender a la historia actual y recuperar la participación y dignidad en la política mundial. Las exigencias que en el pasado se vislumbraban como inalcanzables son ahora una realidad. Las reformas estructurales en política, educación, energética, hacendarias y fiscales, entre otras, son muestras de la necesidad constante de transformación y cambio que por 12 años de gobiernos panistas se le había negado a México. Por ello, en esta parte del presente ensayo es menester manifestar mi simpatía por todos esos cambios que alienten y oxigenen nuestra patria. Ser parte de las transformaciones que nos exigen el mundo globalizado en el siglo XXI me enorgullece y me ubica en una coyuntura histórica que me convoca a seguir reivindicándome como una mujer con alma y corazón priista. Las definiciones adoptadas le dan un nuevo rostro a nuestra patria. Las evaluaciones que los especialistas de nuestro partido realizaron son las que nos han llevado a asumir un papel protagónico en las actuaciones en la Cámara de Diputados y Senadores. Alejados de la superficialidad de leyes con matices estéticos, nos decidimos a darle coherencia a nuestro proyecto de nación. Alejado de apasionamientos de coyuntura, invertimos nuestros razonamientos históricos en un nuevo modelo de desarrollo,
a la altura de un mundo globalizado y competitivo, blindando las instituciones más sentidas del pueblo mexicano, así con independencia del esquema próximo a desarrollarse en la materialización de las reformas de las leyes secundarias. El pueblo de México ha comprendido que el petróleo sigue siendo nuestro, que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa moderna y redituable, que la necesidad de tributar de manera igualitaria y proporcional impulsa y dignifica el potencial económico de la patria. Nuestra tradición nos marca la importancia que para los mexicanos tiene la educación. En este sentido, no pudimos guardar silencio y de cara al pueblo de México, los priistas exigimos las transformaciones y cambios necesarios para impulsar a la niñez, a la juventud, a los hombres y mujeres encargados de relevarnos en el esfuerzo por construir un México mejor. Estas reformas tienen un alto sentido de integración nacional, de cohesión social y de oportunidades de vida de cara a un mundo globalizado. Hemos hecho lo necesario para seguir construyendo nuestro liderazgo en América Latina y en el mundo, por lo que resulta importante el desarrollo del punto con el que culminaré la siguiente exposición como estrategia fundamental para seguir impulsando las riquezas de nuestros recursos naturales y su transformación. Pudiera resultar contradictorio el desarrollo del presente punto por la complejidad que del mismo se desprende. Por ello, al expresar mi simpatía por la reforma energética, no puedo dejar de traer a la memoria lugares como La Ventosa, en Oaxaca, donde la energía eólica jugará un papel fundamental por la fuerza de los vientos. La riqueza hidráulica en el sureste mexicano potencializa la construcción de presas y con ello la producción de energía eléctrica. Por mencionar un dato, solo Chiapas aporta un importante porcentaje a la producción nacional de electricidad en nuestro país, que es un 30%, sin incluir la producción de exportación a Centroamérica. Imaginar el proceso de construcción de energía solar en los desiertos de Sonora, Coahuila y Baja California se antoja sin lugar a dudas como una labor titánica. Y todo lo anterior sin perder la hegemonía y fuerza en la extracción del petróleo como materia prima para la producción de la industria y la economía en general. En materia de energía, como tema de seguridad nacional, los priistas tenemos el panorama muy claro. No es ni consigna de agitación ni oferta política el poner en duda el papel de la reforma energética. Por su importancia y trascendencia, la reforma energética es la puerta que nuestra patria necesita para entrar al desarrollo y crecimiento de un mundo competitivo. Es momento de que a través de esta reforma, México reclame el lugar que le pertenece en el desarrollo de las naciones del mundo. Han dejado de ser un mito los acontecimientos que dieron origen a nuestra revolución. El replanteamiento de diversas coyunturas y circunstancias nos llevan a la pluralidad de materializar la reelección, a retomar el esfuerzo de hombres y mujeres por igual, por experiencia y decisión para sacar adelante la mejor de nuestra empresa. México, la casa de todos, porque la fuerza del PRI somos todos.